Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que vamos a dedicar a un punto sobre la nueva evangelización que me parece relevante recordar, porque se plantean a veces pues iniciativas estupendas para ir a evangelizar a los que no vienen, y eso es fenomenal, y viva la creatividad y escuchar al Espíritu Santo. Pero ojo, si eso nos va a hacer olvidar de evangelizar a los que sí que vienen, pues la caridad tiene que ser ordenada. Si hay gente que ya está viniendo, pero no los evangelizamos porque estamos con una pastoral de desmantelamiento, o sea, de dar sacramentos indebidamente, como dice el Papa en esos documentos que va sacando, sobre la correspondencia que tiene que haber entre sacramento y fe, sobre que para casarse hay que estar año y medio, las personas que mínimo, ¿no? Que no vienen habitualmente por la parroquia preparándose para que disciernan si realmente quieren casarse o no, que los sacramentos del bautismo, de iniciación, ¿no? De la primera comunión, de la confirmación, que hay que hacer una verdadera iniciación cristiana, que no puede ser una cosa meramente teórica, pero que no vivan, no haya una transformación, tiene que ser performativa, como dice el Papa, no meramente instructiva, ¿no? Pues, o sea, que sí, que hay que buscar muchas fórmulas y muchas maneras. Es más, la primera manera de evangelizar, de conocer, de llegar a los que no vienen, es aprovechar estas personas que vienen por unos motivos más o menos espurios a veces, sociales, culturales, como decía Benedicto, porque han visto la religión como una tradición cultural, en contra de la naturaleza de la fe y por desgracia, ¿no? Decía Benedicto. Pues eso, que esas personas que vienen, a lo mejor por motivos, vamos a evangelizarlas, que son gente que son alejados en su mayoría. Es una oportunidad, pero claro, hay que replantear las catequesis, que dejan de ser catequesis, para ya convencidos y pasen a ser un catecumenado, una iniciación cristiana. Como se hizo en la Iglesia en los primeros siglos, cuando no era una religión estatal. Luego, cuando se convierte en una religión estatal, empezó el desastre, porque claro, ahora se bautiza Clodoveo y su guardia pretoriana, 3.000 soldados, todos bautizados. Hombre, pero ¿esto qué es? Si eso es una vocación, no es una cosa por mi trabajo, yo como estoy al servicio del rey, pues tengo que bautizarme también. Pues no, señor, cuyus regio, ellos religio. No, de ninguna manera. Tiene que ser una iniciación en la fe, un catecumenado, como se hacía, y hasta que no, como decía San Basilio, y el Papa lo ha citado ahora, primero la fe, primero la iniciación, y luego el sacramento. No al revés, no, bautizamos, y luego ya si eso, al adulto, ¿no? Y luego ya si eso, pues le damos una catequesis y tal. No. Catecumenado. Por eso surgió ese movimiento, el camino neocatecumenal, que es para gente, pues, al detectar el gran problema de que en la Iglesia un porcentaje elevadísimo son personas bautizadas que han recibido un sacramento sin un catecumenado, y hace falta un neocatecumenado para que se conviertan en discípulos y se conviertan en apóstoles. Entonces eso es básico. Lo decía a propósito de una noticia que ha salido, que me ha hecho pues mucha gracia, del vicario judicial y canciller de la diócesis de Virginia, en Estados Unidos, que Brian Capuano, que este hombre pues tiene para llegar a la gente, pues ha puesto una empresa de fabricación de cerveza. Por lo visto es un tema que tiene mucha acogida, y fíjense que en Estados Unidos se produce anualmente más de 200 millones de litros de cerveza. En España, por ejemplo, son 41,1 millones de hectolitros, no litros, hectolitros. Entonces, en España 41,1 millones de hectolitros, bueno, pues en Estados Unidos más de 200 millones de hectolitros. Esa es una cosa importante. Y entonces, pues es un hombre que ha estado pues yéndose
pues a muchas veces a lugares donde la gente va a tomarse su cerveza y tal y cual, y entonces se evangeliza. Por ejemplo, el Trapesium, que es un establecimiento emblemático de Virginia, que reunía unas condiciones óptimas, y entonces los dueños le dejaron la parte de arriba para que puedan, y entonces muchísima gente que iba pasando para que recibir la evangelización mientras se tomaba su cervecita, ¿no? Y entonces ahí tienes al bueno de don Brian Capuano, pues con su sotana, con su cerveza propia, que ha hecho una cerveza propia, y que además por lo visto es muy rica y muy bien acogida, y con su evangelización. Entonces, y otros muchos tipos de... Es tan fenomenal, ¿no? Pero, vuelvo a insistir, estamos siendo conscientes de que desaprovechamos en un porcentaje elevadísimo las oportunidades que se nos presentarían de evangelizar. Ahí es donde tenemos que poner más creatividad, más iniciativa, más imaginación. Cómo convertir en catecumenado esas personas que piden para sus hijos la primera comunión, el bautismo, la confirmación, que muchachos que quieren confirmarse, que vienen a confirmarse, los padres de esos muchachos, gente que pide el matrimonio. Cómo idear las cosas para que eso, en lugar de ser pues un trámite burocrático, se le da 2 charlitas y a correr. Y luego pues a tener que... Se divorcian en menos de 5 años los que se casan por la iglesia aquí en España, ¿no? Entonces el 60%, ¿no? En menos de 5 años se divorcian. Pues claro, a lamentarlo, ¿no? O como decía el Papa, decía, es que el 95% de las bodas que hacemos son nulas. Bueno, pues vamos a poner remedio, vamos a atender, vamos a prestar una especial atención a esa cuestión. ¿Cómo? Y eso es lo que en este libro de Quo Vadis Ecclesia pongo en evidencia cómo se ha producido ese proceso de descuido del catecumenado y pasar a aceptar a la Iglesia a gente que no se ha convertido, los efectos que eso ha tenido hasta el siglo XIV, que ya se llegó al terminóse del acabose, y cómo a partir de entonces empieza el proceso de rechazo de la Iglesia a lo grande, a lo bestia. O sea, primero el Renacimiento, un rechazo cultural, después Lutero, que rechaza la Iglesia, después la masonería, que rechaza a Cristo, y finalmente el marxismo, que rechaza a Dios en la sociedad, 1917, la revolución bolchevique y menchevique, y luego pues la revolución sexual, que rechaza a Dios en la familia, en todo lo que se refiere a la familia. Bueno, pues eso que explico ahí, en la segunda parte del libro, pues explico cómo ha de ser una nueva evangelización, nueva en su ardor, que hace falta un replanteamiento de santidad, nueva en sus métodos, que los métodos no pueden ser ya desde el Estado, porque ya se nos ha acabado eso, de ser una religión estatal, gracias a Dios, y luego el método es el acompañamiento, la cercanía, luego nueva en sus métodos, en sus expresiones, el modo de transmitir, en el modo de llegar a la gente, y nueva en sus proyecciones, que hay unos retos que han planteado la transformación social de la revolución industrial y la revolución tecnológica, que hay que responder y que tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Es decir, hace falta una evangelización evangélica. Como Cristo evangelizaba, que anunciaba el perdón de los pecados, sanaba y liberaba, como núcleo de su plan pastoral. Pero ahora ni hablamos del pecado muchas veces, ni sanamos, porque no nos han hablado en el seminario de que tenemos ese poder en las manos, los sacerdotes y los diáconos, y no liberamos, porque no se cree en la existencia del demonio, y entonces pues estamos apañados, ¿no? Pues, ¿qué evangelio es ese? Eso no es el evangelio de Jesucristo. Estas semanas que estamos en el tiempo ordinario, todos los evangelios hablan de anunciar el perdón, de sanar y liberar. No se habla de otra cosa. Ese es el plan pastoral de Jesucristo. Bueno, pues a eso tenemos que ir.
O sea que fenomenal, y benditas sean las iniciativas originales como esta del cura Cervecero, el vicario judicial de Virginia. Bendita seas, y Dios bendiga su creatividad y su imaginación. Pero ojo, hay cosas que las tenemos en bandeja, vamos a aprovecharlas. Y luego diría, como punto, ya como un colofón de lo que estamos exponiendo, que los que vienen, los que están, vamos a convertirlos en apóstoles. Vamos a formarlos y vamos a que no sea una iglesia pues de burocrática, de servicios, de gente que viene el domingo y tal, que ya no se implica más, ni eso le implica su vida habitual y que no le implica su manera de vivir el matrimonio. A lo mejor están viviendo una inmoralidad y no lo saben, es su manera de vivir su trabajo profesional, a lo mejor están ateniéndose a prácticas inmorales, su manera de vivir su vida social, a lo mejor están apoyando partidos que promueven, que están manejados por la masonería y promueven todo lo malo, o sea, que sean gente coherente, gente formada, capaces de educar en la fe a sus hijos, a sus nietos, y capaces de influir en su ambiente, ser sal y luz, como nos dijo Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.